Muy buenas noches, respetada profesora, respetados compañeros. Asignatura Crecimiento y Desarrollo Humano, Adolescentes, Jóvenes y Adultos. Facilitadora Rita Rodríguez. Participante, mi persona Rodolfo Santana Laún. Hoy les hablaré sobre el tema del semestral. Muchas gracias, espero que sea de su agrado. La disciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en su vida general. Para el docente es una herramienta fundamental para el desarrollo del aprendizaje. Esta es expresada por un sistema normativo en el cual el alumno se rige por normas y reglas. La disciplina es de recordar lo que quieres. David Campbell. Educación y disciplina autónoma. La disciplina en la organización de la labor educativa parte de un sentimiento de cooperación que tiene a formar hombres capaces de una disciplina autónoma, actos para gobernarse a sí mismos y dispuestos a convivir comprensiva y solidariamente en sociedad. La misma no excluye las normas, sino que le permite que el niño tomar sus propias decisiones. Libertad y autoridad del docente. La autoridad del docente no se refiere que deba ser un militar en su aula de clase, sino más bien que en esa autoridad sirva de modelo a sus estudiantes para hacer las cosas de manera correcta. El docente verdadero enseña más con su ejemplo sugestivo que por coacción exterior, más por simpatía que por amenaza o sanción. Entre las habilidades del docente podemos mencionar que el docente establece objetivos académicos realistas para los alumnos, transmite seguridad en sí mismo y confianza a los alumnos. El docente conoce a los alumnos y por ende las razones que hay detrás de sus actos. El docente da a los niños todas las oportunidades razonables para actuar de forma responsable. El docente crea un clima de trabajo lo más animado y estimulante posible. La disciplina educadora ejercita, adiestra su resultado, no se alcanza mediante acumulación de saber, sino por el ejercicio reiterado del pensamiento y la acción. La disciplina y el principio de individualidad. La disciplina es un proceso que el educador debe llevar no como un hecho de fuerza o imposición, sino como un proceso de índole espiritual e individual. El principio de individualidad reconoce a cada grupo como integrante de un grupo, pero fundamentalmente con características personales y actitudes singulares que conviene identificar para ayudarlos a superar sus dificultades y para estimularlos en sus fortalezas. Podemos decir que la disciplina se divide en dos ramas, en la disciplina preventiva y la disciplina represiva. La disciplina preventiva, la disciplina preventiva dice que actúa educativamente con un llamado de la voluntad sin provocar temor ni castigo. Acostumbra a hacer en formación a gobernarse a sí mismo. Implica pedagogía y responsabilidad. De la disciplina represiva podemos decir que somete la voluntad y la oprime. No contribuye a educar, impide castigar al desorden, pero no mejora al alumno. El docente debe ser completamente confiable. Tiene que tener una confiabilidad consigo mismo en la hora de dar la enseñanza con los alumnos, con los trabajadores, con los administradores, con todo su alrededor. El docente tiene que ser honrado. La honradez para que sus estudiantes imiten ese tema de honradez. Puntual. El docente debe ser completamente puntual a la hora de llegar a su trabajo
y a la hora de llegada al aula de clases antes que sus estudiantes, para que sus estudiantes lo imitan. El docente tiene que ser sensible, tiene que demostrar paz, amor. El docente tiene que tener autocontrol de sí mismo en el aula de clases y no en el aula de clases. El docente tiene que ser completamente imparcial, no debe favorecer a ningún alumno ni tomar beneficios hacia ningún alumno de una manera imparcial. La convivencia escolar. En las escuelas donde rige la concepción de convivencia, las normas se despiden a partir del diálogo de la comunidad escolar, aunque aprenden, en la escuela exige cierto orden y que si no se respetan algunas normas del aprendizaje, no llegan. Esto quiere decir que la convivencia dentro del aula de clases y trabajar en conjunto dentro de los estudiantes es muy importante, pero siempre y cuando siguiendo y respetando las normativas del educador. Reglamento o código de convivencia. El reglamento es un conjunto de normas o preceptos que de forma ordenada sirven para ejecutar las leyes de la sociedad o normas de un grupo. Los niños tienen que aprender a compartir y a vivir en democracia. Tienen que poder y saber expresar sus deseos y necesidades. Es preciso que defiendan pacíficamente sus ideas. Consejo en el aula. Es un acuerdo entre los miembros del grupo que forman un conflicto con el consentimiento de definir puntos claves y buscarle solución a los problemas de una manera más fácil que se presentan en el aula. La mediación es un proceso que apunta a que el alumno asuma la responsabilidad del conflicto para generar un espacio donde pueda resolverse. El objetivo de la mediación escolar apunta a desarrollar un clima de convivencia positivo y favorecer el tratamiento pacífico de los conflictos en la escuela. La dinámica de mediación podemos hacer mención como uno. Primero que todo, identificar el problema. 2, discusión del problema. Y 3, adopción de soluciones del seguimiento. La violencia en las escuelas. La violencia es una situación que dos o más individuos se enfrentan y una o más personas implicadas salen perjudicadas, siendo agredidas física o psicológicamente. La violencia no simplemente se da con una agresión física. La violencia se da con un lenguaje inapropiado. La violencia se da con un bullying, con la burla. Eso es un tipo de violencia que se da en las escuelas que lamentablemente dañan la mente de los estudiantes. Tipos de violencia. La violencia puede ser de dos tipos: violencia invisible o encubierta y la violencia simbólica. La violencia invisible o encubierta, ellas son cotidianas, al estar ocultas no se denuncian ni se sancionan. Este tipo de violencia se puede dar micro y macro. Entre el tipo de violencia que está envuelta en la violencia invisible podemos hacer mención de el maltrato psicológico. También podemos decir que la humillación, la exclusión de un estudiante dentro de un conjunto. La violencia simbólica es en el ámbito escolar, consiste en un acto violento físico, agresión física y ese tipo de cosas. Actividades para mejorar la convivencia y aprender a escuchar. Entre esas tenemos aprender a escuchar, aprender a observar, aprender a colaborar y aprender a dialogar. El docente tiene que saber escuchar a los alumnos, a sus compañeros,
a toda la sociedad en conjunto. Tiene que saber observar a sus alumnos, tiene que saber observar a sus compañeros y de igual forma a todas las sociedades en su conjunto. El docente tiene que ser una persona colaboradora para que así los estudiantes lo imiten y de esa misma forma se pueda efectuar un diálogo entre los compañeros, entre los alumnos, entre la sociedad en conjunto, como anteriormente mencioné. Reglas de mediación. Entre las reglas de mediación tenemos la neutralidad e imparcialidad, la confidencialidad, el respeto mutuo, la escucha y la voluntad. La neutralidad e imparcialidad. El mediador no podrá estar defensa de ninguna parte. La confidencialidad. El mediador no podrá divulgar ninguna información acerca del conflicto. El respeto mutuo. Respeto entre las partes y el mediador sin ningún tipo de ofensa. Escucha es la clave para llegar a la mediación, ya que permite que ambas partes se expresen y se comprendan. Voluntad. Debe existir voluntad por parte de las partes para llegar a un acuerdo. La mediación en la escuela. El fin de esta técnica es buscar una solución a las diferencias a través de un acuerdo que convenga a ambas partes. La misma exige la voluntad de las partes para negociar una solución. La mediación se fundamenta en reconocer que las partes y el conflicto son quienes más saben acerca de las causas de su disputa y de sus posibles soluciones, y que el mediador asiste al proceso de encontrar respuestas beneficiosas para ambas partes. En conclusión, podemos decir que para el buen desarrollo de la educación en el aula de clases, la disciplina tiene que ser una tarea exclusiva por parte del docente y los alumnos, porque ambas partes son esenciales del problema y la solución. Para acabar con la indisciplina es necesario que los alumnos y docentes se pongan de acuerdo en torno a los aspectos cualitativos y cuantitativos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado.